pasado. Para comenzar la entrevista, háblanos un poco sobre las actividades que se hacen dentro aquí del MAC, para que la gente sepa y para ir ya entrando en contexto. Por supuesto. Bueno, el MAC es uno de los museos más grandes del país. Puede empezar tomando en cuenta nuestro repositorio arqueológico, que tiene alrededor de cerca de 60.000 piezas. ¿Qué aporta el surrealismo al arte? El surrealismo al arte, creo que el gran aporte a principios del siglo pasado fue un poco la posibilidad de ensoñación. La ruptura un poco también que ya había hecho el dadaísmo fue importante en tomar cuenta de lo absurdo a los sueños. Habíamos vivido décadas, siglos y décadas de un arte figurativo totalmente que estaba ligado a la iglesia, a la religiosidad, y de pronto a finales del siglo XIX tienes todos estos teatros dadaístas, este arte que buscaba algo más que lo figurativo, y ya nos viene la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón, en donde ya por fin los artistas deciden divorciarse de lo convencional y darle paso a los sueños. ¿Cómo era la pintura en el surrealismo en esta época, no? O sea, ya nos explicó que era un poco más ligada a la iglesia, pero no hubo otra parte antes. Fue un proceso, más que ya había otra parte, fue un proceso. Yo para mí te puedo mencionar a Alfred Jarry. Alfred Jarry empieza a hacer estas obras de teatro dada. Por ejemplo, tiene Hugo Rey, que se lo recomiendo estudiar, y tiene los Chenchi, en donde él comenzó a usar máscaras de animales dentro de los personajes humanos antropomorfos, máscaras de animales para representar la naturaleza salvaje de cada ser humano, y comienza a utilizar símbolos. Por ejemplo, yo no ponía un rey disfrazado de rey, sino que te ponía una gran barba donde toda la gente tiraba de él, ¿no? Para visualmente comunicar un rechazo al mismo. Luego tienes a otra gente como Antoine Artaud, que fue otro de los grandes filósofos del dadaísmo y posteriormente el surrealismo, ¿no? ¿Quién fue una gran influencia dentro del movimiento de la intertextualidad para usted? Bueno, no necesariamente vamos a hablar de surrealismo ahí, podemos hablar de cubismo, o sea, puedo poner de ejemplo a Picasso, que con el cubismo y la geometría totalmente deconstruyó lo figurativo, deconstruyó la naturaleza y el ser humano tal cual lo veíamos. O sea, es una manera de cómo dio un cambio drástico. Él hizo una ruptura totalmente que incluso pienso que era superior a la que hizo Dalí en el surrealismo. Claro. Picasso estuvo más allá. ¿Qué elementos son fundamentales para realizar una excelente intertextualidad en el arte para usted? Yo creo que, mira, había una metáfora que era bastante filosófica dentro del surrealismo. Está unida a Sigmund Freud, donde te decía que básicamente tenías que desdeñar un poco esa realidad para darle paso a lo que tú no podías controlar. Entonces, darle paso a lo que tú no puedes controlar, aunque suene subjetivo, te entregas a ti mismo y puedes comenzar a crear desde un subconsciente, que no necesariamente es una introspección, claro, pero sí es un proceso interno que puede ser bastante metafísico, porque es tu otro yo creando, desligado de la realidad del cuerpo, del pensamiento, de las colonizaciones culturales que tenemos, no importa la época. Y con respecto a la transtextualidad, que sería la transformación del arte, para usted, ¿qué manera influyó ahora para las nuevas artes, las contemporáneas? Fueron totales, porque básicamente si tú lo tomamos un poco también, hay una cosificación de eso, porque si tomamos en cuenta las artes visuales, como pensamos, conceptualizamos las artes visuales contemporáneas, no hay mucha diferencia con lo que se hizo hace 80 años, o hace 100 años atrás, no hay mucha diferencia. De hecho, creo que en el inicio, porque cronológicamente en la época fue más interesante ver el proceso, por ejemplo, de los panfletos dadaístas de Breton, o ver la mierda enlatada. Para usted, ¿qué es el crossover? Bueno, independientemente del estudio de historia del arte, el arte moderno, el arte contemporáneo, eso creo que está más ligado al marketing, la comunicación empresarial. Básicamente es como una lluvia de ideas pensada y controlada para tener más claro un producto, donde tú tomas en cuenta ya no procesos internos,
profesionales, si no tomas en cuenta el público en general. Hay un caso, por ejemplo, McDonald's lo hizo, en donde le preguntaron al público qué clase de hamburguesas querrían comer. El público se comunicó, se expresó, y McDonald's básicamente en su mayoría hizo una hamburguesa como se la pedían. Algo muy importante que, si les sirve, les quiero comunicar es, dentro del surrealismo se está tomando en cuenta una nueva ola, una nueva tendencia, que es pensar en las mujeres surrealistas, donde Frida Kahlo ya no cabe. Se ha tomado muy en cuenta estas últimas 2 décadas el trabajo de Leonora Tannen, Remedios Varo, Leonor Fini, Leonora Carrington, así que les recomiendo investigar sobre ellas. Muchas gracias por su tiempo. A las órdenes.